Bien, ¿por qué la psicomotricidad en neonatología? Hablamos un poquito que es como si fuera más cada vez más, ¿no? La psicomotricidad, cuando yo trabajaba, como has dicho antes, Paulina, en el Hospital de San Juan de Dios en Barcelona, trabajaba como fisioterapeuta pediátrica con niños que tenían problemas neurológicos y también subía a las salas de neonatología a ver niños muy prematuros que habían tenido quizá lesiones cerebrales por la prematuridad. Y también en ese momento yo veía cómo estaban las posturas, cómo estaban la atención de los adultos y tal. Al mismo tiempo me estaba formando en la práctica psicomotriz acuoturrier. Entonces mis compañeros presentaban a veces vídeos para supervisar, como decía el doctor Juan Mila, sobre el trabajo con niños de edad escolar que no tenían patologías, pero sí que tenían alteraciones del desarrollo, tiene unas características muy específicas que no correspondían a patologías, pero sí a trastornos suficiente para poder acudir a sesiones de psicomotricidad, los que eran afortunados. A partir de ahí hice una hipótesis porque por lo que yo podía comprobar de que los bebés que hacían psicomotricidad mis compañeros y las estancias de los bebés en incubadoras, que hice una hipótesis pensando que muchas de las cosas que presentaban estos niños en psicomotricidad tenían que ver con la estancia, la larga estancia que tenían los bebés nacidos prematuros o de bajo peso en las incubadoras. A partir de ahí hice una propuesta a los profesionales de cómo, de cómo podían hacer un cambio, porque cuando yo les dije a los profesionales de sanidad, enfermeras, de que realmente los niños que salían después de neonatología tenían unos problemas, a cabo de 2, 3 años, presentaban problemas, ellos se sorprendieron mucho porque ellos luchan mucho por la supervivencia de los bebés, grandes prematuros, con grandes dificultades. Entonces luchan por su vida y cuando ya consiguen que un bebé se vaya con su mamá y que se vaya, pues ellos piensan que ya está bien, que todo está bien. Cuando les dicen, no, no, después estos niños en 2 años, en 3 años, tienen problemas del desarrollo cognitivos, de equilibrios, del sueño, de la comida, se quedaron muy perplejos. Entonces dijimos, yo creo que mucho es por cómo están aquí. Entonces ellos mostraron una gran participación y muchas ganas de colaborar a qué podían hacer desde natología para que esos bebés no tuvieran esas secuelas de la hospitalización. En aquel momento me estaba formando en psicomotricidad y utilicé pues, los parámetros de psicomotricidad de Bernat Couturier, que ahora lo iré explicando un poquito más abajo. Empezar un poquito por saber un poco qué es el bebé prematuro. El objetivo un poco ambicioso es conocer al bebé prematuro, esta propuesta psicomotriz como cambio de asistencia en neonatología, qué papel hace la psicomotricista en neonatología y algunos matices a tener en cuenta en las sesiones de psicomotricidad ya en edad escolar, diferenciadas de otro niño que tenga otros retrasos por otras causas. Un poco recordando así muy brevemente al bebé que a término y al bebé a pretérmino. Un bebé a término es el que nace a partir de las 37 semanas y con más de 2,5 kilos, más o menos. Y los de niños a pretérmino o antes prematuros nacen antes de las 37 semanas y con menos de 2,5 kilos. Esta es una característica aparte. Aquí tenemos un poquito por qué nacen bebés antes de tiempo. ¿Qué pasa hoy en día que hay tantos bebés? Hoy en día la OMS dice que nacen 15 millones de bebés prematuros en todo el mundo y más de 1 millón se mueren porque no llegan a sobrevivir. Ahí pues, no es lo mismo en países en pleno proceso de desarrollo que en países ya en desarrollo económico más elevado. Pero sí que tenemos bebés cada vez más pequeños, como pueden ver aquí, de 23 semanas de gestación y de casi 1/4 de kilo. Es pequeñito, es un bebé que es como un muñeco, casi como un muñequito. Estos son, claro, se consigue que lleguen a vivir cada vez más, ahora hablaremos por qué, pero no sabemos también cuánto tiempo y qué secuelas también va a poder tener, porque lo sabemos porque una de las causas o factores de esta interrupción involuntaria del embarazo, que es cuando nace un bebé prematuro o un aborto, sabemos que no hay una causa concreta, hay factores médicos a veces de rechazo, algunas causas, pero generalmente podemos decir que hay la edad de la mujer tenemos que son mujeres en edad adolescente o mujeres mayores de 40 años.
Son estos dos, es donde aumenta el índice de donde nacen más bebés prematuros. También actualmente en los países que en desarrollo invierten en sanidad e invierten mucho también en neonatología. Eso tampoco no quiere decir todos los países, ¿eh? Porque en un mismo país, en una misma ciudad, podemos encontrar dos hospitales que esté trabajando como hace 20 años y un hospital que esté a la última con recursos, con profesionales, con farmacología, con investigación, etcétera. También hay la facilidad de transporte porque hoy en día un bebé que nace a muchos kilómetros de un hospital de referencia pues puede ser transportado en ambulancia, con incubadoras portátiles, incluso con helicópteros, por lo cual un bebé que en otras circunstancias no hubiera sobrevivido a una gran prematuridad, en este momento pues puede sobrevivir. Y también otro hecho importante que también propio de los países en desarrollo sería las clínicas con técnicas de reproducción asistido. Ha aumentado mucho las familias que tienen dificultades de fecundación. También hay familias que tienen homosexuales, por ejemplo, que también quieren tener hijos, hay también homoparentales, y entonces estas clínicas insertan a veces dos, tres embriones y no siempre llegan a término y a veces pues llegan prematuros. Y esa prematuridad también es propia de estas intervenciones que se hacen en técnicas de reproducción asistida. ¿Qué pasa cuando hay una interrupción del embarazo? La interrupción espontánea del embarazo puede pasar dos cosas, que el bebé sobreviva o que el bebé no sobreviva. Que no sobreviva a una gran inmadurez, porque un bebé, como decimos, entre las 27, 28, 32, 34 semanas es la gran curva que nacen los bebés prematuros. Pero los grandes prematuros, los severos prematuros, nacen, como hemos visto antes en la fotografía, 24, 25 semanas. Son bebés 23 alguno, pero esos son los excepcionales, por eso salen en las noticias. En las noticias sale lo que no es habitual. Entonces, este nacimiento de bebés grandes prematuros, unos llegan, pueden sobrevivir y otros no, lamentablemente. Cuando no sobreviva a la inmadurez, porque un bebé gran prematuro es una gran inmadurez orgánica, porque prematuro es inmaduro, un gran bebé es un gran prematuro, es un gran bebé inmaduro en todos sus órganos. Eso significa más fragilidad y más riesgo de vital. Si por casualidad yo quería un poco hablar también o referenciar solo estas mamás y estas familias que lamentablemente no llegan a que el bebé llegue a buen fin y se produce una muerte fetal. Estas familias es muy importante que el apoyo que podamos dar a nivel, si nos toca, porque en neonatología también se trabaja con equipo interdisciplinario. Trabajas con psicólogos, con el médico, con la enfermera, con la fisioterapeuta y si es posible la psicomotricista como caso como muy excepcional y yo espero que haya muchas más. Entonces, ¿cómo se atiende a esta familia? Normalmente hay psicólogos expertos en neonatología, pero también es verdad que a veces como psicomotricista podemos acceder o podemos estar en contacto con familias que han vivido la pérdida de un hijo antes. Sobre todo, no decir, sois jóvenes, tendréis más. Mejor así que si hubiera pasado algo diferente. Sobre todo, no consolar de esta manera porque esto hiere mucho. Un bebé era un proyecto para esa pareja, era un proyecto, era una ilusión, eran unas emociones. Entonces, pensar que mejor así, porque no sabíamos, no consuela, sino que da mal consuelo. Hay que ayudar al duelo, hay que ayudar. Y también podemos tener que sobreviva y que tenga un proceso de maduración y crecimiento en una incubadora que puede ser muchas semanas, pueden ser 10, 12 semanas, que son 2 meses, 2 meses y medio, y es ahí donde puede haber un riesgo de las secuelas o un riesgo de patologías. ¿Cómo llega un bebé a una incubadora? A veces si llega rápido, depende de la gravedad del bebé, claro, llega y es una urgencia vital. Allí todo el mundo corre, médicos, comadronas, van corriendo enfermeras a buscar a ese bebé porque puede hacer problemas de respiración, problemas hemorragias cerebrales, etcétera. Depende sobre todo de las semanas de gestación. Este bebé, cuando llega a la incubadora, enseguida se le van poniendo todas las urgencias que precisa. Oxígeno, medicación, control cardíaco, control de todo, porque necesitan a sostener a este bebé el máximo que puedan en una cuestión vital. Si la mamá en ese momento no puede acceder
a ver al bebé y por lo que sea el médico no ha podido darle o la comadrona no ha podido darle al bebé en aquel momento porque era una urgencia vital, yo pienso que una cosa es la tecnología nos ayuda, pero las fotos no. Yo no enviaría una foto de este bebé a su mamá si antes no lo ha visto. Entonces yo también es importante porque una fotografía como esta, a la mamá solo verá tubos, aquí sueros, sondas, pañales, no verá al bebé. En cambio, lo aconsejable es que primero podamos acompañar a la mamá a ver el bebé, sean tarde 2 horas, tarden 4, tarden 6. Acompañemos a la mamá que lo pueda tocar, que le pueda hablar, que lo pueda sentir. Después enviaremos todas las fotografías. Pero primero, yo pienso que es un consejo de que conectar y vincular a la mamá con ese bebé, con esa fragilidad, pero que ella le va a dar toda la fortaleza que necesita más adelante. Cuando un bebé pasa de una bebé prematuro, de una vida intrauterina a una vida extrauterina, sabéis que ustedes que la vida intrauterina es orgánica, sensorial, tiene acompañada de la mamá, de los sonidos, y de pronto, bueno, no sabemos por qué, pues hay una interrupción y necesita una ayuda, que es la incubadora. La incubadora protege del ambiente, del aire, limpia el aire, protege de bacterias y microbios que puedan infectar el frágil cuerpecito de este bebé. Entonces, aunque sea una cajita de plástico, como dicen las mamás a veces, es que yo no he podido cuidar a mi hijo y está ahí cuidado por otras mujeres, por otros profesionales en una cajita, pero esa cajita va a salvar su vida. Y hemos también que empatizar a la mamá con que esto que se está haciendo, ese bebé pequeño, frágil, una vez han pasado los primeros días de dolor, de frustración de la mamá, las mamás se empoderan y se vuelven grandes defensoras de la vitalidad de ese bebé, luchando por ellos, tocándolos, hablándoles, y realmente son mujeres que defienden muchísimo más la vitalidad de esos bebés con un coraje que realmente es muy loable, muy loable. Esto, como decía antes, eran un poco las semanas de 23, 24 hasta las 37. Y esta es otra foto un poco espectacular de un bebé de 21 semanas. Un bebé de 21 semanas es que está justo formándose todos sus órganos. Realmente hay un riesgo tan importante de vital que hay que cuidarlo como, bueno, como mucho para que pueda sobrevivir. También aquí estamos con los comités éticos de los hospitales, se plantean hasta qué punto hay que incidir, a qué punto hay que ayudar, hay que poner medios a bebés tan frágiles que no sabemos si van a vivir quizá unas horas, unos días, unas semanas o quizás sí va a vencer este riesgo de fragilidad y va a poder seguir. Los bebés que están en la neonatología frecuentemente tienen secuelas, que es lo que antes he preguntado y que explicaba de los bebés que veíamos en las sesiones de psicomotricidad, que tenían problemas de la motricidad, problemas de rechazo en el contacto corporal, eran hipersensibles a un nivel sensorial, auditivo y visuales, les molestaban los ruidos, eran irritables, la comida era dificultosa, etcétera. Presentaban todas unas características y también tenían patologías. Ahora hablaremos después de las secuelas. A las patologías, unas patologías frecuentes eran oftalmológicas. Tenemos psicomotricistas expertas en oftalmología, como Maite Mañosa. Tenemos y también las patologías respiratorias que pueden tener apneas y es lo que puede ser un riesgo de muerte súbita y esto crea una gran ansiedad en la familia. Puede haber patología neurológica o lesiones cerebrales, puede haber patologías digestivas y traumatológicas como luxación de caderas, etcétera. Dentro de este bebé que ha nacido antes de tiempo, a considerar desde la psicomotricidad, a mí, a partir de que escribí el libro, este que hemos hablado el año pasado sobre la neonatología y estuve investigando, me llamó mucho la atención 4 factores, 4 ítems que creía que desde la psicomotricidad era interesante de tener muy en cuenta. Era la piel. No sé si ustedes conocen el libro de Didier Ancier sobre el yo piel. Al principio es un libro que es un poco arduo, es arduo porque es un poco arduo, pero yo cada vez lo disfruto más. La piel es un órgano, es un órgano que protege el cuerpo. La piel protege de los estímulos, es sensible a los estímulos que hacen sensoriales externos. La piel también es receptora de todo el contacto que recibe
y es una gran transmisora emocional. La piel, cuando nosotros tocamos la piel, ella es receptora de unas sensaciones que tienen que ver con la memoria. En la piel se queda la memoria de toda la experiencia emocional. A mí me gustó mucho encontrar esta frase, que no sé si ustedes la ven bien, que dice: cuando te acaricié me di cuenta que había vivido toda mi vida con las manos vacías, ¿no? Como la caricia, como el contacto en la piel llena, contiene, da sostén y da recursos emocionales para sobresalir de muchos y muchas dificultades, como pasa cuando están en la sección de neonatología. En la piel, también hablaremos un poquito, a ver si llego a tiempo, como masaje, el masaje como contacto emocional. Y es a través de la piel que transmitimos estas sensaciones. Y hoy también una cosa, cuando hablamos de piel, huir de los contactos repetitivos como tipo caricia. Así, esto es una hiperexcitación que se rechaza mucho. A veces uno se pasa dando la misma caricia en el mismo sitio. Por favor, no, 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 eso no, porque es una hiperexcitación que deja un mal recuerdo al cuerpo del bebé. La mano se adapta a todo el cuerpo del bebé. La mano se adapta al brazo, a la cabeza, al cuerpo del bebé. Tenemos que acariciar con toda la mano. Eso sería un poco el masaje como forma de comunicación corporal. Hablaremos un poquito más adelante si tengo tiempo. Otra cosa que también llamó mi atención, claro que no podía dejar de hablar del piel a piel. Sabéis que todo esto a piel, la mamá canguro y también el papá canguro. Esta sugerencia salió de una carencia, de que no había suficientes incubadoras y se puso el contacto piel a piel, daba contención, los niños comían más y necesitaban menos tiempo de hospitalización. Ya ven aquí también que tenemos al papá y también al hermano con los bellizos, supongo. También esta imagen tan bonita como los papás cada vez más integrado en la crianza de los hijos y cada vez más integrado en toda esta atención en bebés prematuros. Una cosa que también me llamó la atención era el dolor. El dolor era una cuestión que ha costado mucho que en la sanidad se tuviera en cuenta en adultos, y hace años que están las clínicas del dolor, pero en los bebés parecía como si los bebés no tuvieran que sentir el dolor, y los bebés sienten el dolor, sienten el dolor. Ahí está el llanto de un bebé que siente cuando le pinchan, cuando lo sondan, cuando le quitan un esparadrapo. Se propuso también en las incubadoras, hablando con las enfermeras y hablando con todo esto, de poner líquidos para sacar que el esparadrapo no doliera, poner unas cremitas anestésicas antes de pinchar. Y también una cosa muy importante era que la sacarosa, la glucosa, la lactancia materna equilibran y disminuyen el dolor. Tenía una función a nivel química interna de los componentes del dolor, y eso era muy importante porque le podíamos decir a la mamá que al dar el bebé que lo cogiera en brazos, le diera el pecho o darle unas gotitas de sacarosa, y esto disminuía también el dolor. Pero lo importante es considerar al bebé como un bebé que también sufre, que también le duele. Y eso tenemos que mirar cómo lo podemos equiparar o, bueno, suavizar el máximo posible. La familia prematura se habla un poquito aquí a Ángeles Mordalia, y también que es psicomotricista, y tenemos a Miquel Llorca y Josefina Sánchez en varios escritos en la revista iberoamericana de psicomotricidad, que hablan de la familia de los bebés prematuros. Yo aquí no me voy a extender demasiado, pero voy solo a citarlo porque esa familia que tenía un proyecto de bebé, o el niño imaginario que decíamos siempre, el bebé que uno imagina y el bebé real, esa desafección, ese cambio en aceptar un bebé que era como me imaginaba a como me lo veo. Pero entonces hay que trabajar en equipo y dar a estas familias realmente mucho soporte emocional, mucha esperanza, muchos recursos. Y lo que hoy en día están haciendo las familias de bebés prematuros es grandes asociaciones, y las mujeres, hay un trabajo muy bonito de trabajo en red. Las mujeres madres de bebés prematuros, entre ellos se comunican, se sostienen, se comparten, se hablan, se lloran, se ríen, se empoderan, y unas a otras, como ven, mira mi hijo cómo salió, ves el tuyo también saldrá. Esto sin mucho menos dejar de lado el aporte y el soporte psicológico que podamos hacer. Las redes también virtuales es un gran sostén emocional para estas familias prematuras que han nacido, que tienen bebés antes de tiempo. Hay muchos hospitales que, cuando hablamos de familias,
Como os decía antes, había hospitales muy preparados técnicamente, con personal también muy sensible. Y es lo que se llama también, cada vez están más sensibles a humanizar la atención del bebé. Es unos programas que se llaman atención centrada en la familia. En neonatología también han creado este programa que es cómo acompañar a la familia en el proceso cuando está el bebé en la incubadora en neonatología y también cuando se va la familia a casa. Porque claro, la familia en el hospital están seguros, hay médicos, hay aparatos, hay sueros, pero cuando se lleva a casa, ¿qué va a pasar? Entonces, ahora sí hay unos programas que hay unas enfermeras preparadas para hablar con la mamá, ir a casa con ella, llamarla por teléfono, recurrir, es un teléfono que la mamá puede llamar como referencia, y es para dar más seguridad a la mamá en casa y no tenga tantos miedos a la hora de tener un bebé tan frágil. La alimentación también era otro tema importante. La alimentación es pensar que un bebé tiene que succionar, respirar y tragar. Esto es muy difícil para un bebé gran prematuro, un bebé severo, un bebé prematuro. Que primero se alimentan con sueros, después con sonda, porque todavía quizá no tienen el reflejo de succión. Y puede ser que tenga con leche materna o lactancia materna o leche adaptada. Para mí, no voy a hablar de toda la alimentación, pero sí darle toque que la alimentación es importantísima a nivel emocional porque un niño cuando come quiere decir que tendrá salud, si tiene que salud tendrá vida. Y eso en los niños, en las familias prematuras, es aún multiplicado por 4. Estoy segura que muchas de las personas que me están escuchando, si tienen todavía su mamá o ellos son mamá, preguntarán a sus hijos, ¿comiste bien? ¿Comiste todo? ¿Has de comer para crecer? ¿Por qué? Porque la comida es vida, es salud. Y las mamás que tienen bebés prematuros, eso se multiplica, el miedo, si no comen suficiente, si no engordan suficiente, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Entonces, no hay que culpabilizar a las mamás ni hay que crear más ansiedad. Hay que darle su justa medida a la alimentación. Entonces, la práctica psicomotriz en neonatología. Aquí era decir, podría ser la práctica psicomotriz que de Bernat Couturier puesta en un cambio, que él siempre explica que es una edad escolar. Y aquí yo me atreví a ponerla en un equipo de profesionales sanitarios, como antes hemos dicho, muy receptivos. Asesorada por mis formadores, que en aquel momento eran Josep Rota, Katy Omar, Yolanda Vives, les pregunté y les hice mi hipótesis, que yo decía que muchas de las secuelas que los niños que presentaban en las sesiones de psicomotricidad podían ser producidas por la estancia de cómo estaban los bebés en la incubadora. Entonces, claro, me cogí a Bernat Couturier en aquel momento, esto estoy hablando de los años 90 y pico, hace 20 y pico de años. No sé si él hubiera admitido que esto era psicomotricidad o no, pero yo pienso que la práctica psicomotriz es tan importante, tan valuosa, tan fantástica, tan, sí, no tiene límites. Para mí la práctica psicomotriz no tiene límites. Y como antes ha explicado el profesor Juan Mila, podemos ir desde neonatología a gerontopsicomotricidad. Lo importante son que el profesional formado en psicomotricidad tenga claro los contextos, los objetivos y las estrategias a utilizar para conseguir los objetivos en un contexto de psicomotricidad, de unos espacios, unos materiales y una formación personal. Entonces me cogí una frase de un libro de Bernat Couturier que decía que la psicomotricidad se propone al niño cuando se observan alteraciones en su integración psicosomática que limitan su proceso de aseguración frente a las angustias. ¿Y qué más que un bebé en una incubadora no va a tener estos procesos de angustia? Entonces me planteé los parámetros de observación que hay en la intervención en práctica psicomotriz. La observación de los niños, la observación de los espacios y los materiales y la relación de los adultos. En aquel momento quería ver a los bebés y sus posturas, cómo estaban en la neonatología. Hace 25 años, pero este bebé es de hace 15 años, es un bebé que yo traté después, como en psicomotricidad, y ahora ya tiene pues 12, 14 años. Nació con 26 semanas, 27 semanas. Y esta es una que la gentiliza que los papás autorizaron para poner esta diapositiva. Ellos estaban aquí en estas posturas tan abiertas, con un material tan duro, y yo observaba las posturas, estaban siempre boca abajo, y lo que hicimos eran bebés que cuando los cogían también con postura muy estirada, muy poco contenido,
Y lo que intentamos, la propuesta que se hizo era recuperar la postura de posición fetal, porque esos bebés, si estuvieran todavía en la barriga de la mamá, estarían en postura en flexión, que es de contención y de calma. Empezamos proponiendo posturas boca abajo y boca arriba, y ahora no se ponen boca abajo con el temor y la protección de la muerte súbita. Pero sí que se pueden poner de lado, y esto es lo que propusimos también últimamente. Posturas de semicostado, poniendo un rulito detrás, la espalda queda muy libre para sus movimientos y el bebé ya no está siempre boca arriba o siempre boca abajo. Los cambios posturales es un trabajo que también hacemos los psicomotricistas, con balanceos, con movimiento, cogiendo el cuerpo, con contención, mirándoles, etcétera, tanto de un lado como de otro. También había estas posturas, esta es un poco más antigua, como se puede ver, que estos bebés estaban boca abajo en posturas muy dobladas y muy abiertas y quedaban, si se pasaban 10 meses y solo salían de la incubadora para, bueno, la postura de lado, entonces propusimos cambios en la incubadora de posturas con sujetación, como han visto antes con aquel postura flexora, y también los materiales que habían dentro y fuera de la incubadora. Actualmente se ponen también ayudas, llevan sombreros, hay gorritos mejor, llevan también para esta intervención más directa e indirecta. Insistimos también que de los materiales no nos vamos a entretener, pero sí los materiales de la incubadora era campanas. Había la costumbre de poner los objetos encima de las incubadoras y esto provocaba alteraciones a nivel sensorial auditivo. Y también, también la historia de las luces, estaban siempre encendidas y entonces propusimos que por la noche se pudieran apagar, que se podían poner sabanitas en las incubadoras, que se pudieran eliminar el máximo de ruidos de las papeleras que hacen ruido, las voces, las radios, etcétera, etcétera. Todo esto se eliminó de la atención y todo esto fue la psicomotricista incidiendo en el material que rodeaba a los bebés. También mirábamos cómo era el bebé cogido. El bebé mejor estaba dormido y venía un médico, una enfermera, pum, cogía al bebé, lo observaba y esos sobresaltos corporales también dejan sus huellas, después hemos visto en las secuelas. Había poca interacción y entonces también insistimos que los bebés tenían que ser mirados, tocados con contención y tenían que ver que las posturas de alimentación, por ejemplo, posturas para alimentación cuando ya tenía el reflejo de succión, pues dijimos diferente, esta era una postura contenida, que el bebé estaba en flexión, y esta era otra postura que dijimos así no, estirados no. Más bien siempre buscando la flexión. La relación con los profesionales cambió mucho, buscando siempre este objetivo, como aquí mirar la mirada, coger al bebé en flexión, contención. Todo esto fue lo que se propuso como parte de esta intervención psicomotriz. Lo que se consiguió con esta información de la práctica psicomotriz en neonatología es cambiar todas las actitudes de los profesionales de lo que tenían relación en mucho más sensibles a la mirada, al contacto, al coger, al manipular el bebé, el cuerpo de bebé, toda la atención con los objetos que habían y toda la sección de las posturas del bebé. Esto creó una forma que ha cambiado y que se ha quedado como actualmente desde hace muchos años como un cambio en la atención al bebé prematuro. Pero esto surgió de la práctica psicomotriz hace 20 y pico, 5 de años. A partir de aquí se ha ido cambiando. La psicomotricista en neonatología hay que tener que estas experiencias de estos bebés, aquí utilizábamos lo que hacemos en la psicomotricidad, la entrada que nos propone Acuturía, aunque Acuturía va cambiando también. No podemos decir espacio sensoriomotriz, decimos espacio corporal, espacio emocional y espacio creativo. En los espacios donde no estamos en un ámbito escolar, no podemos hablar de sensoriomotriz o de simbólico, tenemos que hablar de espacios corporales, emocionales y creativos y una despedida que cada psicomotricista con su formación, con sus recursos, con los objetivos que tenga planteado, va a poder crear según el objetivo, según la edad, con adolescentes, con adultos, con grupos de mujeres maltratadas, con niños en riesgo social, con adultos con problemas. Y yo pienso que la propuesta de psicomotricidad es lo que en sí, que es esta propuesta de entrada, desarrollo de la sesión y despedida, que es lo que haríamos en una sesión de neonatología y también que era esta que quería decir entrada, sobre todo el contacto, ¿vale? Y la sesión, bueno, me dicen que ya es hora de preguntas, lo dejo aquí, espero que las preguntas que vengan después podamos ir hablando
de un poco cuál es el papel de la psicomotricista en directa en neonatología, cómo tocar al bebé, cómo manejar las posturas, cómo manejar todo este cambio sensorial y corporal. La despedida, creo que con los cambios de postura y toda esta intervención de la psicomotricista, con esta pauta, yo pienso que la psicomotricista tiene que tener sobre todo un trabajo personal muy importante, porque en una sala de neonatología hay mucho sufrimiento, hay dolor, hay miedo, y tiene que saber gestionar sus emociones para ver cómo se maneja con estas familias, con estos bebés y cómo hace este soporte y este acompañamiento. Dejo para aquí esta intervención de la psicomotricista en el trabajo y espero que a partir de aquí, como los niños en edad escolar que han nacido prematuros, sobre todo prematuro se es hasta que no se llega a las 40 semanas, es un niño inmaduro. Una vez un bebé tiene 3 años o un niño tiene 3 años o 20, ya no es prematuro. Acordémonos, a veces me encuentro un chico o chica así, hombretones, dicen, con 20 años yo soy prematuro. No, no, quizá naciste prematuro, pero la etiqueta no es para toda la vida, solo nos sirve para determinar una inmadurez. Muchas gracias a todos y gracias, Pauline.